Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un gusto representar este día al equipo de lectura Lacan, una lectura bilingüe, y con una pues entrevista muy interesante que vamos a hacerle a Humberto, quien también pertenece a este grupo de lectura, quien dirige el profesor Jorge Huerta. La entrevista que le vamos a hacer a Humberto, bueno, voy a dar una pequeña semblanza, primeramente, de Humberto. Humberto practica el psicoanálisis, estudió en la Universidad de las Américas, de la carrera de psicología, y después se dedica a estudiar desde 2009, el año de 2009, el psicoanálisis, haciendo, bueno, pues una práctica en esto, ¿no? Más adelante participa en una revista, la cual se llama La Peste, como corrector de estilo y editor durante 9 años. Y actualmente, bueno, se dedica a la práctica del psicoanálisis. Muy buenas tardes, Humberto. Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto para mí entrevistarte. Primeramente, bueno, que quisiera que nos platicaras cuál es tu participación en este grupo de Lacan, una lectura bilingüe, y desde cuándo es esta participación. Bueno, este grupo lo inició Jorge Huerta, si mal no recuerdo, allá por el año 2007. Este, Desde un inicio yo me pude unir al grupo, que ha tenido pues la intención de hacer una lectura de los seminarios de Jacques Lacan. Es una lectura que hemos hecho de forma cronológica, de cómo se publicaron los seminarios de Lacan. Hemos estado, pues, varias personas a lo largo de los años, ¿no? Algunas se han ido, otros siguen ahí y pues algunos hemos dejado de ir algún tiempo porque pues siempre es algo complicado, ¿no? Mantenerse trabajando en el mismo horario, el mismo día durante pues todos estos años, ¿no? Ya son, me parece, como 15 16 años, no sé, no me sale ahorita la cuenta, pero que hemos Ajá. estado trabajando. Pues yo estuve desde el inicio. Me he ausentado en algunas ocasiones para algunos seminarios, por motivos de trabajo y otras cosas. Pero bueno, sí, seguimos aquí, y ahora desde que inició la pandemia tuvimos que cambiar, ¿no? El seminario, bueno, el taller de lectura se transformó, ¿no? Dejamos de vernos todos los jueves, que nos veíamos de 4 a 6 en una biblioteca de una universidad, y empezamos a hacer el taller en línea, ¿no? Pero pues eso también nos permitió hacer otras cosas desde que empezamos a trabajar en línea también. eh, pues hemos incorporado otras actividades, ¿no? Ahora tenemos un cine debate los miércoles, que dirige Liliana Ruiz. Tenemos también invitados un jueves de cada mes, gente que no pertenece propiamente al taller de lectura, pero que nos hace el favor de dar alguna plática sobre algún tema relacionado con el psicoanálisis una vez al mes. Tenemos también eh, tenemos también otra también de Freud, que se llama Rutas Freudianas, y ese se lleva a cabo también una vez al mes. Nos reunimos. Actualmente estamos viendo la interpretación de los sueños, y tenemos el blog, ¿no? En el blog estoy yo de encargado de coordinarlo. La idea del blog pues surgió con la
pues con la inquietud de hacer las publicaciones de los trabajos que se derivan del mismo taller de lectura, ¿no? Entonces, los integrantes del taller hemos ido haciendo algunos textos y también en el mismo blog hemos invitado a algunas personas a colaborar, ¿no? Entonces, este blog que lleva el mismo nombre, ¿no? Lacan, una lectura bilingüe, lo pueden encontrar en WordPress. Este, es ahí donde se publican estas cosas. Blog tiene distintas secciones. Tenemos una sección que es la principal, la sección, digamos, de blog, como le llaman, donde se ponen los distintos ensayos de los participantes. Tenemos otra sección que se llama Otras Voces, que está dedicada a hacer pues reseñas de libros, de otros trabajos. Y la más reciente que acabamos de inaugurar con este texto que acabo de publicar yo, que se llama En Contexto, ¿no? Y pues esa sección es la que vamos a impulsar, pues a partir de ahora, ¿no? Y que acaba de ser publicada. Sí, que esta es la nueva sección, digamos, ¿no? Del blog de Lacan, una lectura bilingüe. Que justo, bueno, hablando de esto que acabas de comentar, Humberto, de esta publicación que tú mismo acabas de subir al blog, bueno, quiero ver si nos puedes platicar un poquito acerca de esa publicación. Es una publicación, bueno, que habla de un mito, ¿no? De Atreo y Tiestes. Eh, bueno, quiero a ver si nos puedes como extender más esta información, qué podemos encontrar en ese mito, de qué trata, una reseña, digamos, de esto, ¿no? Sí, fíjate que esta sección, pues, se llama En Contexto y está dedicada precisamente a tratar todas esas cosas que se van dando en los seminarios de Lacan, que es muy frecuente, ¿no? Sabemos que usaba muchas referencias, ¿no? Referencias de artistas, de escritores, de cuentos, de novelas, de matemáticos, de pinturas, en fin, de muchas cosas, ¿no? Y creo que es una de las dificultades que luego hay en la lectura de Lacan, es que cuando empieza a dar sus ejemplos, abordar ciertas referencias, pues la cosa es que ahí nos faltan, ¿no? Tenemos Sí, ese hueco de que no sabemos, pues, de qué está hablando, ¿no? Entonces, una práctica común que tenemos aquí en el taller de lectura y que se tiene en muchos otros seminarios, pues es que alguien vaya y busque la referencia, ¿no? Que la trabaje y la presente a los compañeros que están ahí mismo en... Sí, te decía, entonces, por eso nace esta sección, para trabajar esas referencias, ¿no? Para compartirlas también con la gente que quiere participar en la lectura de Lacan. Y bueno, en esta ocasión, el mito de Atreo y Tiestes, digamos que es una referencia todavía de la referencia, ¿no? ¿Y por qué lo digo sí, así? Porque no es precisamente una referencia de Lacan como tal, ¿no? Sino que es una referencia que nos pone Edgar Allan Poe en el cuento de la carta robada, ¿no? En la carta robada, en el cuento de Edgar Allan Poe, al final lo que cierra ese cuento es precisamente esta, esta cita de un drama de Crébillon, ¿no? La cita dice: un designio tan funesto si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes, ¿no?
lo complicado de esta cita, ¿no? Y lo que a mí me hizo pues intentar buscarla fue en primera que le sirve a Allan Poe para cerrar su cuento, ¿no? Y que también Lacan utiliza esa cita pues tanto en la sesión de seminario como como en su seminario sobre la carta robada, ¿no? También la menciona. Ese, pues es una cita interesante y sobre todo el cuento es un cuento que llama la atención porque también tiene algunos detalles que para los que nos gusta la lectura, pero los que nos gusta Edgar Allan Poe y que seguimos a Lacan, pues se hace doblemente interesante, ¿no? Hay varias cosas en el cuento de la carta robada que llaman la atención, ¿no? Empezar, por ejemplo, a mí, pues me puse a investigar sobre esto porque también al principio del cuento viene Ujú. una cita, bueno, no una cita, viene un epígrafe que pone aquí Edgar Allan Poe que dice, que está en latín, ¿no? Yo no sé pronunciar, pero dice nil sapientiae odiosos acumine nimio, ¿no? Y eso se puede traducir por nada es para la sabiduría más odioso que la excesiva agudeza, ¿no? ¿Y por qué me llamó la atención a mí, ¿no? Me llamó la atención porque al igual que la cita final que yo mencioné del drama de Crevillon, que menciona Treo y Tiestes, esta cita como que queda muy bien para todo lo que pasa en el cuento de la carta robada, ¿no? No hay que olvidar que en este cuento, primero, el ministro, ¿no? Que es de los protagonistas, se da cuenta que una dama, ¿no? Porque Edgar Allan Poe la pone así, como una dama importante de la corte, ¿no? Lacan la llama la reina, pero Edgar Allan Poe no dice que sea reina, ¿no? Pero como que se sobreentiende, ¿no? Pero el caso es que tiene su carta ahí, el ministro se da cuenta que tiene una carta que es importante para ella y hace un cambio de papel, ¿no? Se lleva la carta y deja un papel ahí sin ninguna importancia y todo esto mientras la reina lo está viendo, ¿no? Y, Ajá. y ella está perfectamente al tanto de que él le está tomando la carta, ¿no? Y de que eso le da a él un cierto poder sobre ella, ¿no? Porque hay ahí algún contenido con el cual nunca en el cuento nos llegamos a familiarizar y él se lleva esa carta como como una forma de mantener un cierto control sobre la reina, ¿no? Que le permita a él tener un poder ahí político, ¿no? Y bueno, en el cuento, el inspector de la policía es encargado de ir a buscar la carta y busca por todos lados la mencionada carta, ¿no? Sin tener ningún éxito. Y es por eso que invita al protagonista del cuento, Dupin, a buscarla, ¿no? Entonces, Dupin, que es un tipo muy astuto, va a buscarla ahí al departamento del ministro y hablando con él, pues de inmediato se da cuenta de dónde se encuentra la carta y decide hacerle otra visita en la cual la recupera y a la hora de recuperarla la sustituye con el mensaje que tiene esta cita. Pero bueno, ahí le deja esta cita como para que el ministro que alguna vez le había jugado una mala pasada a Dupin sepa quién fue quien le robó la carta. Y por eso la cita habla
este destino tan funesto, ¿no? Si no es digno de uno, es digno del otro, ¿no? Porque se da un juego en el que uno tiene un acto, ¿no? Con el fin de beneficiarse del otro y y al final, pues acaba perdiendo, ¿no? Pero eso va muy relacionado con esa cita de Crevillon y también con el epígrafe que viene en un principio, ¿no? Y bueno, un detalle así interesante que tiene ese epígrafe eh, y que encontré ahí en internet en un blog que se llama Lectores Audaces, hacen un análisis muy interesante de la frase latina, de su traducción, de su origen, de todo. Pues se dan cuenta que realmente, aunque Poe se la atribuye a Séneca, pues en ningún lugar en Séneca se encuentra la cita que menciona Allan Poe, ¿no? Entonces se Ajá. dan cuenta que realmente Edgar Allan Poe la creó, ¿no? La escribió en latín y se la atribuyó a Séneca como una manera de darle cierta autoridad, ¿no? La autoridad que trae una cita también, ¿no? Entonces, pues desde ahí es algo que me llamó a mí la atención, ¿no? Y por eso Sí, quise investigar más, ¿no? Y entonces, sí, bueno, el mito, pues, ¿por qué recurrí al mito, no? El drama de Crevillon, pues yo aunque he intentado buscarlo, pues no lo he podido encontrar, ¿no? No he tenido la suerte de encontrar el texto y entonces, pues me puse a ver, sabiendo que se trataba de un mito, pues si podía encontrarlo y de qué iba, ¿no? Y entonces, pues hay un libro muy conocido, el de los mitos griegos de Robert Graves, que trata sobre, pues, bueno, que más bien contiene muchos de los mitos griegos, ¿no? Entonces, por si no saben, digo, es un libro muy conocido y a lo mejor esto que estoy diciendo es una obviedad, pero bueno, lo que él hace como todo mito no es mm, que haya una versión y que esté escrito ya y sea fácil tener la historia completa, ¿no? Así escrita como un cuento, digamos, ¿no? Sino que tiene que ir recogiendo los lugares donde se encuentran fragmentos de los mitos, incluso en las vasijas y cosas como estas, para irlo reconstruyendo y hacer una versión, digamos, más única, porque también cambian dependiendo de dónde se recojan, ¿no? Y sí, claro. entonces, pues este mito de Atreo y Tiestes, pues nos cuenta la historia de dos hermanos, ¿no? Dos hermanos que se están disputando el trono de la ciudad de Micenas. Eh, pero la cosa, pues como todo mito griego, pues involucra a los dioses y todas las fechorías que normalmente cometen, ¿no? Entonces, pues aquí uno de los hermanos, bueno, ambos hermanos habían heredado un rebaño, ¿no? Por parte de su madre. Y en este Ajá, rebaño, un día el dios Hermes, con, también con, pues digamos, con la motivación de la venganza de estos hermanos, quería provocar un conflicto entre ellos dos, ¿no? Y hace que en medio del rebaño aparezca un carnero, ¿no? Ahí le ponen un carnero cornudo con el vellón de oro. El vellón pues, es el pelaje, con el, sí. el vellón de oro
y bueno, con el fin de sembrar la discordia entre los hermanos, ¿no? Eh, pero ahí es para Atreo claro que el vellón, que el, que el carnero le pertenece porque está en su mitad del rebaño, ¿no? Y bueno, para Tiestes él dice que es de él, ¿no? Pero digamos que Atreo es el que primero es reconocido como ser el dueño, ¿no? Pero él tenía una promesa de hacer un sacrificio de lo más valioso de su rebaño a la diosa Artemis, ¿no? Y, y tiene que pues, sacrificar al carnero, ¿no? Él lo hace, pero lo hace como de una forma ahí medio tramposa, porque lo sacrifica, pero se queda con el vellón y lo esconde ahí en un arca, ¿no? Eh, Ujú, esto, pues lo sabe la esposa de Atreo, ¿no? Y bueno, mientras esto está sucediendo, pues el Consejo de la Ciudad de Micenas también está discutiendo quién va a ser el nuevo rey, ¿no? Atreo ya había puesto su reclamo, ¿no? Del trono por ser el primer hijo, porque se tenía que escoger a alguien entre ellos dos, entre Atreo y Tiestes, y entonces Atreo ya había reclamado el trono, ¿no? Por la primogenitura y porque además era poseedor del vellón de oro y eso en sí mismo tenía un valor, ¿no? Pero mientras Tiestes pues, se aprovecha de que la esposa de Atreo está enamorada de él para acceder a tener pues, una relación con ella a cambio de que ella le entregue el vellón de oro, ¿no? Y entonces cuando Atreo está presentando ante el consejo su postulación, pues Tiestes dice, pues hay que elegir como rey a quien tenga el vellón de oro. Y pues a Atreo le parece una buena idea porque pues él está confiado de que él tiene el vellón de oro, no sabe que Tiestes ya lo tomó y, y acepta la propuesta, ¿no? Entonces, pues Tiestes lleva a los magistrados a que vean que Atreo no tiene el vellón y que es un fraude y que lo coronen a él, a Tiestes, ¿no? Y cosa que sucede, y entonces Tiestes es el rey de Micenas primero, ¿no? Logra esa coronación, la cual no es permanente, porque Zeus pues, se da cuenta de lo que está pasando y como su favorito en esto era Atreo, lo manda a llamar y le dice, ¿sabes qué? Pues vas a tener que ir con Tiestes y le vas a proponer que si el sol se desvía de su camino, este, pues tiene que abdicar al trono en tu favor, ¿no? Entonces, pues Atreo va y le propone esto a Tiestes. Tiestes, como lo escucha como una cosa muy disparatada, pues acepta la apuesta, ¿no? Y total que a la hora de que Helio está haciendo su camino, eh, bueno, durante el día, pues Zeus ujú. desvía el camino y lo hace meter, que el sol se meta por el lado opuesto y entonces Tiestes pues tiene que dejar el trono en favor de Atreo y de esa manera Atreo se vuelve rey y expulsa a su hermano, ¿no? Y Ujú, bueno, aquí el hermano pues tiene que ver la manera de seguir con su vida y consulta el oráculo de Delfos que le dice que lo que tiene que hacer es pues tener un hijo con su hija, ¿no? Y entonces Tiestes pues se va a buscar a su hija, la encuentra en una ciudad donde es
sacerdotisa y un día que ella está en una ceremonia se mancha de sangre en la ceremonia y tiene que ir a enjuagarse al río y ahí aprovecha Tiestes para violarla, ¿no? Con una espada la fuerza y ella le quita la espada y bueno, Tiestes huye para que no lo descubran, ¿no? Y bueno, mientras las cosas se complican un poco en Micenas y Atreo tiene que, que buscar a su hermano, ¿no? Pero este, cuando va a buscarlo, eh, se encuentra a la hija de Tiestes y se enamora de ella pensando que es hija del rey de esa ciudad y se casa con ella. Se casa con ella y pues resulta que ella se embaraza muy pronto, ¿no? Pero el embarazo no es de Atreo, sino que es de Tiestes, el propio padre de la esposa de Atreo, Mm, y mm, que está embarazada de su propio padre, ¿no? Entonces, pues bueno, ella tiene un hijo, solo que lo abandona, pues a sabiendas de que el hijo no era de Atreo, y pues para evitar problemas lo abandona, pero Atreo lo recupera pensando que era su hijo, ¿no? Y bueno, hay un momento que, que también la primera esposa de Atreo, que se llamaba Cleola, eh, tenía un hijo de Atreo que se llamaba Plístenes, ¿no? Y pero tiene otro hijo cuando se hace amante de Tiestes y le ponen el mismo nombre, ¿no? Resulta que cuando Atreo se entera de esa primera infidelidad de su primera esposa con Tiestes, pues manda a matar al hijo de Tiestes. Sin embargo, la madre, este, pues hace que los asesinos caigan en el error, porque llevaban el mismo nombre los dos hijos y matan al hijo de Atreo. Entonces cada vez se va la cosa pues enredando más, complicando más. se va complicando Ajá. más, ajá, y uno y otro se van haciendo cosas cada vez peores, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese momento, pues uno ya violó a su propia hija, su propia hija se casa con su hermano, que es su rival, y y bueno, ya hay uno de los hijos muertos de Atreo, ¿no? Entonces, bueno, Atreo sabe que tiene que mandar a llamar a su hermano porque, pues, en algún momento tiene que llegar a ver un fin, un cierre a todo eso, ¿no? Entonces, pues, lo encuentra, lo invita con falsas promesas de que, pues, pueden compartir el trono y que va a haber paz y todo, pero mientras tanto manda a buscar a todos los hijos que tenía Tiestes y los asesina, ¿no? Y cuando viene Tiestes a un banquete que organizan en su honor, pues le sirven la carne de sus propios hijos, ¿no? Se la come y al final del banquete, pues le presentan un plato con las cabezas y las manos de sus hijos, ¿no? Lo cual es, pues bueno, una cosa muy terrible, muy impactante para Tiestes y pues huye de ahí nuevamente, ¿no? Eh, Sin embargo, pues la cosa no ha terminado, ¿no? Y Atreo que tenía ya un hijo que no sabía que era de Tiestes y lo está criando ahí como propio, pues
se da cuenta, bueno, consulta también al oráculo que le dice que tiene que llamar a su hermano, que tiene que buscarlo y que bueno, tiene que traerlo. Entonces manda a buscar a su hermano, lo manda a traer y lo encierran en un calabozo, ¿no? Y en ese momento le pide a su hijo, a Plístenes, que no, perdón, a Egisto. Egisto se llamaba el niño, ¿no? Era un niño de 7 años, le pide que pues vaya y mate a Tiestes, pues de una vez por todas. Y cuando el niño está a punto de matar a Tiestes, pues no lo puede hacer porque Tiestes se despierta y fácilmente pues desarma al niño. Pero en ese momento se da cuenta que la espada que tiene el niño pues le pertenece. Entonces le pregunta que de dónde sacó esa espada y el niño le contesta que la espada se la dio su madre, ¿no? Entonces Tiestes le dice al niño que le va a perdonar la vida si hace tres cosas, ¿no? La primera es que llame a su madre, ¿no? Que la lleve ahí al calabozo donde se encuentra encerrado. Entonces el niño pues, va por su mamá, la lleva ahí y pues la mamá luego se da cuenta que ese es su padre, ¿no? Y este le pregunta que dónde obtuvo la espada y ella le dice, pues se la quité a mi violador, ¿no? Y él le dice, pues bueno, la espada es mía. Y pues bueno, ella se horroriza y se suicida en ese momento con la espada, ¿no? Y le dice a Egisto, bueno, ahora va la segunda cosa que tienes que hacer, llévate esta espada ensangrentada con Atreo y dile que ya cumpliste con lo que te había encargado de matar. Entonces, pues el Egisto va y le dice a Atreo, no, pues ya estuvo hecho, ¿no? Ya maté a Tiestes, aquí está la prueba, ¿no? Y bueno, pues ya Atreo está por fin relajado, ¿no? Y y Egisto pues va con Tiestes y dice, ya hice la segunda cosa y ahora pues, ¿cuál es la tercera? Ya le dice, pues la tercera es que tienes que matar a Treo, ¿no? Y entonces pues Egisto cumple, va y mata al que había sido su padre hasta ese momento, ¿no? Y bueno, el mito termina con eso, eso le permite a Tiestes reclamar el reino otra vez y quedar él como rey, ¿no? Eh, y desde entonces, pues bueno, ya siempre les llamaban a ellos los Pelópidas, ¿no? Por ser hijos de Pélope. Y siempre un Pelópida va a ocupar el trono de Micenas y siempre va a aparecer un carnero con el vellón de oro, ¿no? Entonces, si te fijas, pues ese es, pues, un mito, pues, bastante fuerte Claro. como suelen ser. Incluso habla, perdón, Humberto, habla al final, pues, que es como toda una historia de traiciones, ¿no? Ujú. Porque durante todo el mito, pues se van viendo, pues, estos hermanos de todo el tiempo como en disputa y todo el tiempo compitiendo y todo el tiempo, pues, en la traición constante, ¿no? Pero bueno, sí, sí es así como muy interesante y complicado a la vez, porque hay que llevar así como que bien el seguimiento para no hacerse un poquito bolas con los personajes y con los que intervienen y de repente, como dices tú, es un mito fuerte además, ¿no? Aparte de la traición en sí, sí tiene temáticas fuertes. Sí, efectivamente, pues son varias cosas, ¿no? La temporalidad es muy rara también. A veces no sabe uno cuándo está pasando, qué cosa, qué fue primero, qué fue después. Sí, Incluso tal vez ahorita que lo platiqué, pues es muy probable que me haya confundido algún momento, pero también ese es el chiste de los mitos, ¿no? Que no está
tal cual establecido, ¿no? Sino que van claro, cambiando, ¿no? Esa es una sí, de las partes interesantes y también algo que se relaciona con lo que te comentaba del epígrafe que se inventó Allan Poe para su sí, propio cuento, es sí, esta parte de la astucia, ¿no? De la astucia, de que cada uno engaña al otro, ¿no? Ahora voy a hacer esto, ¿no? Y esperando engañar a su hermano y poderlo superar, ¿no? Y eso sí. también se ve en el cuento de Edgar Allan Poe y es una de las cosas que le sirve también a Lacan, ¿no? En esta parte que habla del juego de me parece que es par o impar, ¿no? Del niño, del, que juega este niño muy astuto el, que menciona Dupin en el cuento, que siempre ganaba en el juego, ¿no? Y le preguntan, pues, cómo es que le haces para ganar, ¿no? Y él, pues, da la respuesta de que pues analiza a su rival y se da cuenta si es listo, tonto, ya sabe cómo le va a contestar y todo, pero es un juego que también lleva a una cuestión de astucia, ¿no? De ir superando a ese rival, ¿no? Y bueno, pues Lacan también hace un análisis bastante extenso de esa parte. Perdón, perdón, Humberto, ¿qué sería entonces la idea medular digamos, la que aterriza Lacan al final con esto de la carta robada de Edgar Allan Poe y el mito de Atreo y Tiestes? Y la idea medular sería esto que estás diciendo, como la astucia en sí de este niño que comentas, ya lo que aterriza, digamos, Lacan. Fíjate, lo que pasa es que una de las cosas también interesantes del cuento es que Lacan no lo menciona una sola vez, ¿no? Sino que lo trabaja en muchas ocasiones, ¿no? Y son distintas cosas las que va tomando, ¿no? Hay incluso una parte en que le sirve para hablar del pago de las sesiones, ¿no? Mm, También lo utiliza qué para eso, interesante. ¿no? Entonces, Ajá. el cuento de la carta robada, pues se usa, lo utiliza Lacan para muchas cosas, les sirve mucho, ¿no? Yo creo que en esta parte y lo que, pues también como la intención de esta sección es hablar un poquito más de la referencia, ¿no? Del contenido de la referencia, en este caso, pues de qué trata el mito, ¿no? Porque también, fíjate que esta cita, particularmente la que habla del designio tan funesto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los escritos, eh, dice Lacan que cada vez que la línea, así dice, de los símbolos llega al tope final, nuestros actos vienen a nuestro encuentro, ¿no? Dice ahí, tienes, tienes que comerte a tus propios hijos, ¿no? Tienes que dar cuenta de tus propios crímenes. Así Sí. lo menciona Lacan, ¿no? En esa parte en particular que habla de esta cita, ¿no? Que esa, pues podríamos decir que es una de las cosas que le importa a Lacan, porque también la cuestión de la carta él hace mucho referencia a que todo este cuento que hizo Allan Poe es una carta en la que nunca nos dice qué contiene, ¿no? Entonces,
él dice que el significante va pasando, ¿no? De un lado al otro, sin que se sepa cuál es el sentido, ¿no? Entonces habla también Sí. de un significante más allá de toda significación, ¿no? Y eso por un lado también, fíjate que hay una cosa que a mí me llamó la atención y digo, esto tampoco lo he investigado, pero es una cosa que a lo mejor por ahí alguien ya se ha metido a ver a qué se debe, pero la estenotipia de esa sesión falta, ¿no? Digo, no es la única de las estenotipias de Lacan que luego no se pudieron encontrar, pero es curioso que esta que trata precisamente de la carta robada, pues no esté, ¿no? Llama la atención, ¿verdad? Ujú. Sí, claro. Sí, entonces con lo que se cuenta con pues es con el seminario de la carta robada y con la versión de Miller de esa sesión de seminario que es del 26 de abril de 1955, ¿no? Esa es la versión de Miller, pero realmente la estenotipia como tal, pues no está, ¿no? Entonces ese también es uno de los puntos interesantes que hay en todo esto de de la carta robada, ¿no? De este cuento de Edgar Allan Poe, que pues también fue un personaje muy interesante, ¿no? Que tiene cosas que llaman la atención, no solo la gran cantidad de obra que dejó entre poesía, ensayos, cuentos y novela, ¿no? Pero también una vida bastante tormentosa y bastante extraña, ¿no? Que tuvo. Y por eso también es algo que llama la atención. Claro, claro, Humberto. Bueno, Humberto, eh, pues ahora sí que hacemos la invitación a que entren al blog, que lean todo esto. Está muy interesante el texto que tú escribes, así como, bueno, pues interesante todo lo que hay en el blog, ¿verdad? Y es importante, bueno, pues hacerles la atenta invitación a todos de que lo lean, de que pues descubran estas nuevas secciones que hay. Y, y bueno, pues yo creo que por el momento agradecemos la entrevista, Humberto, y bueno, pues esperemos que no sea la única, que ya nos irás platicando a lo mejor de otras cosas que se te ocurran, que vayas poniendo también en el blog, y pues agradecerte por esta entrevista, Humberto. No, pues muchas gracias a ti, Beatriz. Y sí, pues como dices tú, ¿no? Invitarlos a todos a que vayan al blog, que lean y que participen en alguna de las actividades que tenemos, que pues hay bastantes y son muy interesantes, ¿no? La mayoría de ellas también, hay que decirlo, son completamente gratis, ¿no? Entonces, Sí, sí, es importante. eh, que nos pueden seguir Ajá, ahí en Facebook, en Instagram no, me parece que está, ¿no? En Facebook y en Instagram. y en Instagram. Bueno, Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Que tengas bonita tarde. Hasta luego. igualmente, Beatriz, hasta Hasta luego. luego.